Mutear a Rosario también, Antón, que estaba ahí está. Bueno, es un placer para mí darles la bienvenida en el marco de la Cátedra Magallanes Viajeros y Viajes a este evento que está fuera del curso regular del cual probablemente algunos de ustedes estén participando. Este es un evento muy especial en el marco del centenario del nacimiento de Mario Benedetti. Silvia tuvo la buena idea en este dispositivo que es el viaje de exploración, el viaje de los migrantes, el viaje como aventura, el viaje como exilio, el viaje como herida, pero también el viaje como curiosidad y apertura al mundo, de proponerle a Hortensia Campanella, que todos ustedes conocen, como biógrafa de Mario Benedetti y por también otras actividades, de que nos regalara una conferencia en el marco de la cátedra y del centenario, y Hortensia amablemente aceptó. Tuvimos una charla preparatoria que fue muy, muy, muy interesante, que fue como un preámbulo de lo que probablemente compartamos esta noche aquí con todos ustedes. Contarles que el módulo 2 de la Cátedra Magallanes Viajeros y Viajes comenzó el jueves pasado y se está desarrollando, y invitarlos a las actividades que se hacen dentro del Instituto de Historia de la Universidad Católica, dentro del Departamento de Humanidades, porque es un placer para nosotros cuando del otro lado de la pantalla, como es este caso, hay gente atenta y inquieta por saber de estas cuestiones que a nosotros nos desvelan. Le voy a dar la palabra a la directora de la cátedra Magallanes Viajeros y Viajes, a la doctora Silvia Facal, y agradecerle muy especialmente a Hortensia por esta conferencia que nos va a dar esta noche. Un saludo para todas y para todos. Buenas noches para todos y todas. Es un gran honor tenerlos hoy acá en esta charla que nos va a dar Hortensia Campanella, como ya nos comentó Facundo, la biógrafa oficial de Mario Benedetti en el 100 aniversario de su nacimiento, allá por el 14 de septiembre de 1920. Justamente estamos ahora en pleno mes de septiembre, en que se cumple ese aniversario de uno de los escritores más conocidos, obviamente, no solo de Uruguay, sino que vamos a hablar a nivel de lo que es Hispanoamérica. Y un escritor que tuvo una vida muy azarosa. Viajó muchísimo y por distintas circunstancias, y justamente nosotros dentro de lo que es la Cátedra Magallanes presentamos las distintas formas de viajar, como decía Facundo, el viaje por aventura, el exiliado, el refugiado, el migrante. Tenemos distintos tipos de viaje y todos ellos los vivió el propio Mario Benedetti, porque Hortensia va a hacer hincapié en ello. Yo solo voy a hacer una breve presentación como disparador de lo que ella después nos va a comentar. Mario viajó bastante, ya desde que era pequeñito, nació en Paso de los Toros, como todos nosotros sabemos, y su familia se trasladó pronto a la capital Tacuarembó. Allí no le fue bien, se trasladaron cuando él era un pequeño niño, unos 4 años tendría, se trasladaron a Montevideo, y por eso se habla de Mario Benedetti como el que mejor retrató a Montevideo, sobre todo a partir de la obra Montevideanos de 1959, y es como la gran carta de presentación que nosotros tenemos. Incluso ahora la Intendencia hizo un circuito que esperemos que esto se repita siempre, como se hace, no sé, en Irlanda, con los lugares paradigmáticos de la obra y de la vida de James Joyce, también tener algo así en nuestro querido Montevideo, vinculado a lo que fue la vida en nuestra ciudad de Mario Benedetti. Y el viaje no se detuvo ahí. El viaje continuó en la década de los 30, él viajó a la Argentina, después volvió, se casó con el gran amor de su vida, con Luz, después empezó a escribir allá por la década del 40, una década bastante particular porque era el Uruguay de las vacas gordas,
como el Uruguay no hay, que se dice, la Suiza de América, pero ya se estaba apagando ese esplendor, y aparece la generación del 45, de la que Mario, junto a Vilariño, Onetti, etcétera, formaron parte de la misma. Y ellos eran bastante críticos con lo que se estaba viviendo, no eran tan optimistas como el resto de la población de esos momentos, y donde más se plasma esas vivencias, cómo veían ellos la sociedad, es En Marcha, del cual formó parte entre 1945 y el año 1974, justamente cuando tuvo que marcharse camino a ese exilio del que también Hortensia nos va a ir hablando. Y yo les traje acá unas palabras de Joan Manuel Serrat, que me parece que reflejan bastante. Él ha musicalizado lo que es la obra de Benedetti allá en 1985, y nos decía: Benedetti es el poeta de la vida. También decir que además de poeta era escritor, dramaturgo, crítico teatral, periodista. El de la experiencia cotidiana, el oficinista rutinario, y ahí siempre pensando en La Tregua, y que incluso la película estuvo nominada a los Oscars, allá por 1974 me parece que fue. El montevideano de clase media, el periodista comprometido, el viajero curioso, el militante de la patria doméstica, el exiliado y el desexiliado, que esta expresión no la utilizaba mucho cuando volvió en 1985 de su exilio en España. Y también el intelectual parcial, el luchador político y por supuesto el poeta minucioso y trabajador que nunca dejó de ser. Estuvo en marcha, fue redactor también de Número, que yo ahí encontré esa foto, tenemos a Benedetti por acá abajo, allá por los años 50, y marcó mucho. Toda su obra nos inspira a todos nosotros, nos refleja muy bien ese sentimiento del montevideano, la gente que va a los bares, la gente que trabaja, la gente que va a las ferias. Él fue al colegio alemán, después al Liceo Miranda, tuvo que dejar sus estudios para ponerse a trabajar tempranamente, y entonces todas esas cosas lo van a ir marcando. Su estadía en Argentina, después viajes que hizo a México, que hizo también a Cuba, más de carácter literario, para ir a conferencias también, y el gran viaje que lo va a terminar marcando a él es cuando tenga que tomar el camino del exilio por el gran compromiso político que él había tenido y que había asumido, sobre todo a partir del año 1971. Exilio que lo llevó a la Argentina, exilio que lo llevó a Perú, a Cuba, donde ya había estado en otras ocasiones, y finalmente a España, que es como su segunda patria. Ya lo quieren mucho. Yo le contaba el otro día a Hortensia y a Facundo, viví años en España, y la primera vez que tuve el placer de escuchar a Mario, de verlo cara a cara, fue justamente en La Coruña, a donde nos dirigimos con unas compañeras de clase de la facultad. Nos hicimos unos 70 kilómetros de donde nosotras estábamos, llenamos el auto, por suerte no nos paró la Guardia Civil por ahí, y fuimos a verlo, y realmente fue un deleite, porque soy también de esa generación que era una niña en tiempos de la dictadura, y que realmente cuando llegué a conocer a Mario fue después de que él vivió ese exilio, y que tuve el gran placer de conocerlo, y la primera obra que leí justamente fue La Tregua, que me encantó, y después uno se hace un ávido lector. Pero no quiero entretenerlos más, porque para eso tenemos acá hoy con nosotros a Hortensia, que como habíamos dicho es la biógrafa oficial de Mario Benedetti. Ella es también la presidenta de la Fundación Mario Benedetti, que cuando él murió dejó en su testamento la creación de esta fundación, que da el apoyo a la literatura para preservar su obra, y también en la lucha de los derechos humanos, donde él tuvo un muy fuerte compromiso. Y acá justamente tenemos una de las ediciones de ese libro que escribió Hortensia, Un mito discretísimo, la biografía de Mario Benedetti. Sin más preámbulos, entonces, los dejo con Hortensia. Muchas gracias.
Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con este tema específico que me parece muy interesante. En general me parece muy interesante el tema del viaje, pero con respecto a Benedetti es así, empieza prácticamente desde la cuna esos periplos, esos vaivenes de su vida. Tal vez ese comienzo, ese traslado de Paso de los Toros a Tacuarembó a Montevideo, y dentro de Montevideo las 16 o 17 mudanzas de casa que su madre proponía y hizo Estamos teniendo algún problema de Mario adolescente, alguien. No se me escucha bien. No, se cortó algunas veces. Si a alguien más se le cortó, ¿se animan a hacer el dedo para arriba, la señal del Zoom simplemente para ver si es mi conexión o hay alguien más? Ah, se está cortando, sí. Capaz que lo que hacemos, Hortensia, es probar sin cámara, a ver si eso mejora la conexión, ¿te parece? Bien. Puedo hacer otra cosa, si les parece, y es cambiar mi espacio de lugar. Es la conexión en el que les parece. Sí, se está cortando. Probamos las dos cosas. Sí, Hortensia, si podés. Como recién estás empezando, va a ser Si me mejor. disculpan, entonces me traslado y vemos si mejora en otro espacio. Dale, yo mientras tanto corté el video para que con el movimiento no se corte. Cuando estés ahí vamos a tratar de probar de hacerlo de... Perfecto. Tú nos decís. Un momentito. Vemos otro espacio. A ver, probemos ahora, a ver si mejora. Por ahora sí, está sin cámara. Vamos a probar con cámara y cualquier cosa volvemos a apagar tu... Bien. Ahora ahí yo te pedí que habilites la cámara a ver si te llega la solicitud. Sí, Ahí, así perfecto. es. Ahí estamos. Bien. Bueno. Bueno, Yo me quedé por lo menos en las 16, 17 mudanzas. Bueno, intentamos entonces recuperar esto. Mil disculpas, a veces esto de las transmisiones no son exactas. Estábamos viendo entonces que a pesar de que la imagen de Mario Benedetti no es la de un aventurero, sin embargo, su vida es muy activa, muy variada, muy llena de inquietudes, no solo intelectuales, sino también físicas. No nos olvidemos que esa generación del 45, ese núcleo en realidad de la generación del 45 que estaba en torno a Marcha, era un conjunto de intelectuales abierto al mundo, interesado por todo lo que pasaba hacia afuera. Y eso que Mario empezó muy de adolescente con la literatura, y esa curiosidad por lo que pasaba lejos a través de la literatura, prosiguió con el cine, que fue una de sus pasiones a lo largo de toda su vida, y también
a través de los viajes. No solo es el viaje del exilio, sino muchísimo antes, es el viaje de la curiosidad por las culturas y por los paisajes de otros lugares, empezando por una experiencia poco conocida, que en realidad es poco conocida porque él no estaba muy satisfecho de esa primera experiencia, que fue ser secretario en Buenos Aires de Raúl Sol, uno de los creadores de la escuela logosófica. Siendo apenas un adolescente, lo llevan como secretario particular de Raúl Sol, y él colaboró en la revista logosófica durante algún tiempo, y vivió en Buenos Aires al lado de este hombre, y muy pronto se decepcionó de él, y creo que esa es la causa por la cual no se habla mucho, él no hablaba mucho de este tema, y me tocó a mí investigar un poco en los entresijos de este viaje. Viaje que por otra parte fue muy interesante para él, porque su vocación como poeta tuvo su eclosión allí, en la famosa anécdota cuando se encuentra con la poesía de Baldomero Fernández Moreno, leyendo en la Plaza San Martín, cuando encuentra que esa poesía sencilla, transparente, era lo que a él le gustaba, lo que él pensaba que debía de ser la poesía. Bastante antes de conocer la poesía de Antonio Machado, conoció a Baldomero Fernández Moreno. Ese fue un viaje muy importante, que de alguna manera fue el punto de partida de su vocación como escritor, como poeta. Muy poco después tuvo un gran viaje cuando se casa con su amor adolescente, Luz López Alegre. La había conocido con 12 años ella, 14 él, y en el año 46 se casan y emprenden un viaje a Europa en barco con los padres de ella, un viaje que estuvo a punto de frustrarse porque al llegar a Vigo, España, estaba bajo la dictadura de Franco, no le otorga la visa a Benedetti, que ya escribía en marcha y por lo tanto era considerado como alguien poco apropiado para ingresar a España. Entonces los dos jóvenes siguen camino hacia Francia, Perpiñán, y luego cruzan toda Francia hasta llegar a París, y al llegar a París se enteran, les llega en el famoso Hotel Cuyás, en la calle Cuyás, se enteran en ese momento que el padre de Luz había tenido un infarto y había muerto en Vigo. Con lo cual, en ese mismo momento de llegada a París, emprenden el viaje en tren. Ahora sí, en París le otorgan la visa para entrar a España, y llegan a tiempo para el entierro del padre de Luz. A partir de ese momento sigue su viaje, los tres, la madre de Luz, Luz y él, por distintos países de Europa, marcados por ese terrible hecho de la muerte del padre de Luz. A partir de ese momento podemos encontrar en la vida de Mario un continuo salir hacia el exterior, porque después de volver de ese largo viaje, en que estuvieron en Italia, en Alemania, en Viena, etc.,
por supuesto, vuelve a trabajar en Uruguay, en Montevideo, a escribir, a hacer esa vida bastante sacrificada de trabajos no relacionados con lo intelectual, trabajos de oficinista, trabajos de todo tipo, taquígrafo, etc., mientras sigue escribiendo su obra, sigue cumpliendo con su vocación. En el año 51 hay un interesante intercambio de cartas con Onetti, en el que en ese intercambio le dice que está podrido de pagarse los libros. Había publicado 7 libros, pero con préstamos y con dinero que iba sacando de aquí y de allá. Eran libros que tenían una novela, cuentos, ensayos, etc. Esa vida que era de mucho sacrificio porque implicaba al mismo tiempo el trabajo y la formación. No olvidemos que Benedetti no tenía una formación académica importante. Solo la primaria podía ser una formación de calidad al haber estado en el colegio alemán, pero luego cuando pasó al liceo solo hizo 1 año y medio en el Liceo Miranda. O sea que a partir de ese momento todo lo que significó la adquisición de idiomas, de formación literaria, filosófica, histórica, fue producto exclusivamente de su interés, su esfuerzo y sus ganas de avanzar. Eso, de alguna manera, lo llevó al trabajo periodístico, en marcha, pero también en otros medios de comunicación. Y cuando viajaba, por ejemplo, en el año 57, que decide salir a Europa por varios meses, se mantiene con distintos tipos de colaboraciones que él diferenciaba en función de lo que iba consiguiendo, lo más literario para Marcha, lo más llamativo, como una entrevista a Gerard Philippe, por ejemplo, para El Diario. Y ahí, en esos 8 meses, anduvo por 13 países, lo cual implica justamente un deseo de conocer, de investigar, de llegar a lugares que él tenía en su mente a través de la literatura, ¿no? Pero al llegar a esta época, finales de los años 50, se produce algo que ya conocemos y no solo afecta a Benedetti, sino a todo su grupo, que es un intento de empezar a mirar hacia el país y hacia América Latina. Y en el caso concreto de Benedetti, se producen 2 hechos que él siempre consideró cruciales para su vida. Uno fue un viaje a Estados Unidos, bastante largo, que estuvo en Nueva York, pero también estuvo en San Francisco, etc., y que lo puso en contacto con una realidad que no le gustó para nada. Y por otro lado, en el año 59, la Revolución Cubana. Esos 2 hechos son los que lo vuelven hacia la realidad de los países latinoamericanos y de alguna manera lo alejan un poco de Europa.
viaja a Chile, donde conoce a Neruda, en fin, hay además una transformación ideológica clara, puesto que lo que para él había sido simplemente una actitud, diríamos, levemente antiimperialista, a principios de los años 50, por ejemplo, había estado en un movimiento contra la instalación de bases militares en Uruguay, pero que no se había concretado en militancia verdaderamente. Poco a poco eso se va a ir profundizando como una militancia latinoamericanista y antiimperialista. Esa militancia latinoamericanista tiene un paralelismo en cuanto a obra y en cuanto a ideología, cosa que si vemos un poco en perspectiva la vida y obra de Benedetti, vemos que eso es general. Hay dos carriles muy paralelos entre vida y obra. Y por lo tanto, en ese latinoamericanismo lo vemos, por ejemplo, en su trabajo crítico, como crítico literario, que se vuelca hacia autores latinoamericanos, que obviamente ya había empezado mucho antes, pero que ahora se hace más incisivos, si se quiere. De todas maneras, en el año 64 tiene la suerte de ganar un premio de una empresa, una compañía aérea escandinava, SAS, y por lo tanto puede viajar nuevamente a Europa, está en Escandinavia y luego pasa por Praga, París, etc. Hay momentos en que se gana la vida como traductor, como intérprete, sustituye a Vargas Llosa en UNESCO, en fin, como se ve es una vida muy activa, muy de buscarse la vida, valga la frase, para un Mario que siempre lo vemos como alguien reposado y que sin embargo tenía mucha vitalidad, mucha potencia interna. En el año 66 lo invitan como jurado del premio Casa de las Américas en Cuba, con quienes ya habían tenido una relación a distancia. Se conocía la obra que Casa de las Américas había iniciado pocos años antes en relación justamente a la literatura latinoamericana, tiene ese primer contacto que es como jurado de novela del premio, y luego de allí se va a París, cosa que conlleva críticas por parte de los uruguayos que consideraban precisamente que había que dejar de lado a Europa y concentrarse en lo latinoamericano, y en ese sentido él fue bastante más abierto, bastante más de aprovechar las oportunidades, y estuvo en París entre abril y noviembre, o sea que bastante tiempo. Eso en el año 66. Pero en el año 67 recibe una invitación que no puede rechazar, que es la invitación a trabajar en Casa de las Américas de Cuba. Y ahí fue
el momento en que se produce, en que se funda el Centro de Investigaciones Literarias, de la cual él es director, y hay un gran movimiento de difusión de la literatura latinoamericana y concretamente también uruguaya, con prólogos y estudios sobre Onetti, sobre Felisberto, sobre Idea, etc. Esa época fue muy fermental desde el punto de vista de la creatividad, de las distintas colecciones que se le ocurrían para un momento muy álgido en cuanto a la, diríamos, a la geopolítica, tanto en Cuba como en el resto de América Latina, y por supuesto también en Uruguay. En el año 69 él vuelve a Uruguay, y a finales del 69, cuando muere su padre aquí en Montevideo, viaja por distintos lugares de América, a Chile, a Panamá, por razones literarias, concursos, encuentros, etc. Pero eso coincide con, como todos sabemos, una época de mucho movimiento político, de una profundización, de una crisis social y política en Uruguay, que él, digamos, encara ya como un militante más. En el año 71 se crea el Frente Amplio y él asume, siempre dijo que por un compromiso ético, pero sin ninguna vocación, la tarea de dirigente político. Le proponen ser dirigente del sector 26 de marzo, del Frente Amplio, y mientras por un lado el sector era un sector extremadamente agresivo, por otro lado, según me contaba el general Sereñi, Benedetti en la mesa del Frente Amplio era una persona que surcía, que dialogaba, que intentaba relacionar posiciones distantes. De todas maneras, obviamente ese periodo desemboca en lo que ya sabemos, que es la dictadura, el año 73, y si bien él intentó quedarse en Montevideo, las amenazas y las sugerencias de los compañeros lo expulsaron al exilio. Este es otro tipo de viajes el que comienza en finales del año 73. Si bien nunca en sus viajes anteriores nunca estuvo sobrado de medios económicos, sí tenía mucha libertad, diríamos, de conseguir trabajos de periodísticos o como traductor o lo que sea, como hemos visto antes. En este momento, cuando se va a Buenos Aires, que encuentra que es el lugar que cree que en el que puede estar a salvo, ya tiene 53 años, tiene un pasaporte a punto de expirar y resulta que sus obras, de las que ya había empezado a vivir de ellas, porque ya era un escritor reconocido
en Uruguay y en el exterior, sus obras estaban prohibidas aquí y muy pronto prohibidas en Buenos Aires. La situación del año 74, 75 en Buenos Aires fue empeorando. La presencia de la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, era muy visible y estaba, digamos, tenía como foco a muchos artistas y escritores. Él les pasó momentos de gran necesidad económica, y por momentos de amenaza. Él hablaba de un llavero de la solidaridad en el que tenía varias llaves de casas a las que podía acudir si se sentía amenazado. Y llega un momento en que, bueno, como todos sabemos, hay una lista de artistas y escritores en que está Norman Rilke, Nacha Guevara, etcétera, en que se les da 48 horas para que se vayan o pena de muerte. Así que tiene que cambiar de exilio y decide ir un poquito más lejos, pero no mucho más lejos, y decide ir a Lima, creyendo nuevamente que estaría a salvo. Se le había recomendado que no se metiera en la política interna de Perú, eso hace, trata de escribir crítica literaria y poco más, pero muy pronto, pocos meses después, en una madrugada, llega a las Fuerzas Armadas y le da a elegir o colocarlo en la frontera terrestre de Ecuador o devolverlo a Buenos Aires. La perspectiva de en medio de la noche, estar en un lugar completamente desconocido como la frontera con Ecuador, no le hizo mucha gracia y decidió volver a Buenos Aires, pero ya con la intención, obviamente, de no quedarse en Argentina, puesto que se acercaba, el ambiente cada vez era peor, se acercaba el momento, no se sabía cuándo, pero había una perspectiva de golpe militar muy cercano. Entonces le queda una invitación que le hacen desde Casa de las Américas de Cuba, ahí de Santa María, le dice que vuelva a Cuba, y eso hace. Solo él, porque Luz, su esposa, se ha quedado en Buenos Aires, ella tiene un trabajo, y tiene a las dos madres, a la suya y a la de Mario, muy viejitas, que tiene que cuidar de alguna manera. Así que Mario se va a La Habana y ahí empieza ese tercer exilio, que es muy diferente, obviamente. No es un exilio que implique denuncias, puesto que en Cuba ya saben lo que ocurre en el Cono Sur, en los países con dictadura, pero implica un gran aislamiento. Y a pesar de que después de un cierto tiempo Luz decide acompañarlo, una carta para llegar de Montevideo a Cuba tenía que pasar a veces por Checoslovaquia o por Canadá. El aislamiento era muy, muy grande. Y por otra parte, el estrés, las tensiones, había empeorado una enfermedad que lo acompañó desde la adolescencia hasta el día de su muerte, que es el asma, y que tanto la humedad de Montevideo como la de cualquier isla empeoraba. Por lo tanto,
eso y la necesidad de tener más relación con el mundo lo lleva a su cuarta y última estación de exilio, que es España. Comete el error un poco ingenuo de buscar un lugar barato, que es Mallorca, donde vivía su amiga Claribel Alegría, pero muy pronto se da cuenta de que pasa lo mismo con respecto a su asma y se instala en el lugar mejor para un asmático, que es Madrid. Seco, alto y con estaciones marcadas, y por lo tanto ese será su último exilio en el cual claramente se siente que es lo que él llamaba una patria suplente. Se siente bien acogido, se siente, digamos, generosamente acogido, pero además tiene una posibilidad muy, muy grande de moverse por toda Europa, lo cual colabora con sus ganas de denunciar a la dictadura, de participar en muchas actividades de denuncia, y por otra parte también en el año 79 había habido algo que lo había conmovido, que era la revolución sandinista, y también de esa manera podía, diríamos, apoyar desde distintas capitales europeas a los sandinistas que pedían solidaridad allí. Esos años de Madrid fueron años muy, muy vitales, muy activos, en los que escribió mucho y se movió mucho, y en los que tejió relaciones con universidades, con la Universidad Complutense de Madrid, con la Universidad de Alicante, que muy pronto lo nombraría a su centro de estudios como Centro de Estudios Latinoamericanos Mario Benedetti, y que hasta su muerte tuvieron muchísima relación con él, de manera que cuando él ya decide dejar su casa de Madrid, decide también donar su biblioteca madrileña, eran 5 o 6 mil ejemplares, a ese centro en la Universidad de Alicante. Diríamos que termina su exilio, pero no terminan sus viajes. Cuando cae la dictadura uruguaya, cuando vuelve la democracia, él, por supuesto, decide volver a Montevideo, esa ciudad en la que realmente sentía que era suya y que llevó ese nombre de Montevideo a todas partes del mundo, en esa ciudad en la que no existo, como dice ese poema extenso, que es un verdadero canto de amor a su ciudad. Ese mito discretísimo le llama a Montevideo, y que yo le robé para nombrar la biografía. Bueno, cuando vuelve a Montevideo, entonces cambia de apartamento y vive en esos azares, lo hacen vivir en la calle que tiene el nombre de su queridísimo amigo Selmar Michelini, 18 de julio. Pero mantiene varios meses de su vida, los más fríos, los más húmedos del invierno uruguayo los pasa en España,
aprovechando el calor. Por eso decía que el fin del exilio no implica el quedarse quieto, a pesar de que ya tiene una edad bastante avanzada, pero mantiene un gran ímpetu, y hace que esos meses en Madrid lo lleve por distintos lugares de Europa, a centros culturales, a universidades, etc. Y los meses que está en Montevideo los aproveche para también moverse por nuestro país y por América Latina. Todo esto es hasta el momento, hasta el 2004, en que tiene que aceptar que su gran amor, Luz, está enferma. No es que no oiga, sino que tiene Alzheimer, y decide volver a Montevideo definitivamente. Luz empeora rápidamente y fallece en el 2006, y ese es el momento en que de alguna manera Benedetti empieza a despedirse de la vida, y ahí se terminan los viajes por el mundo, y se prepara para el viaje definitivo, que es el de la muerte. Y así termina estos viajes benedictianos, que tienen su correlación con una obra llena de referencias apenas esbozada a esos viajes, porque una y otra vez siempre volvía a su Uruguay, a sus montevideanos y a sus personajes que, como él decía, nunca pueden ser de otra nacionalidad que uruguayos o más concretamente montevideanos. Y espero que se haya oído bien, porque me parece que nadie me ha dicho que no, así que... Se oyó perfecto, Hortensia, se oyó perfecto, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes por la atención, y me gustaría, si hay un poco de tiempo, intercambiar algunas inquietudes, preguntas, lo que les parezca. Perfecto, abrimos ahora el espacio de preguntas. Yo tengo una muy cortita. ¿Qué fue lo que le pasó en Nueva York que dijiste que no le gustó nada ese viaje? Bueno, en aquel momento, recuerden que eso fue en el año 59, las diferencias raciales eran incluso mucho, mucho peor que ahora, que hemos visto en los últimos tiempos crisis importantes. Y esas diferencias raciales le llamaron mucho la atención y lo decepcionaron muchísimo. Bien, muchísimas gracias. Abrimos, perdón que me adelanté con una pregunta, pero abrimos el espacio. Yo estoy con un bebé en brazos, así que Silvia, te voy a pedir que estés atenta por si alguien quiere preguntar algo. Ahí escribió Mario por el chat. Recuerden que pueden tanto levantar la mano virtual, la mano real, o escribir en el chat. Ahí, perfecto. Carolina. Dame un segundo que te habilito el micrófono, Carolina. Yo te lo habilito. Dame un segundo. Ahí, pero pará, perdón. Que demore unos segundos. A ver. Ahí, Carolina. Sí, bueno, buenas noches, un gusto, Hortensia. Yo ya te conocía de un evento en otro lugar, pero lo mío no es una pregunta, lo mío es contar una pequeña anécdota que tuve con Benedetti. Yo tuve un periodo, bueno, de escritura y demás, quise, bueno, conversar con él,
me acuerdo que le llevé un libro para que me firmara, y tuve una pequeña conversación en el palier de su edificio, y qué es lo que rescato de ese encuentro muy breve. La humanidad, la sencillez, la persona discreta, la persona que, si bien no pude hablar con él, porque él se iba, estaba esperando un taxi y estaba muy fatigado, ya había fallecido su esposa, pero fue tan cordial que él me dijo con un sentimiento: ay, discúlpeme señora que no la puedo atender, que no la puedo recibir como usted merece, y esas palabras, esa forma, esa expresión, me demostró la humanidad, la sencillez, la persona discreta, la persona humilde, pero grande a la vez. Esa experiencia que yo tuve, no me olvido nunca, y la he compartido con mis estudiantes, y la he compartido con gente amiga, porque ahí vi la grandeza de una persona humilde, de una persona, y me encantó tu charla, porque había cosas que no conocía, y te agradezco mucho como docente que soy, pero esa experiencia a mí me emociona hasta el día de hoy. Quería compartirla con todos ustedes, porque son esos seres humanos grandes, pero no son soberbios. En él no estaba la soberbia, estaba la humildad, la humanidad, la persona, el montevideano común y corriente. Yo cuando hoy leo la borra del café, me encuentro con ese Mario que conocí en aquellos 15, 20 minutos hasta que vino un taxi. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Ahora, lo que Carolina decía, me recordó también, vinculándolo con el viaje, todas esas mudanzas que él había tenido dentro de la propia capital, Montevideo, y que reflejó también en ese libro de que iban de casa en casa y que nos iba relatando lo que eran los barrios en esa época. Y yo pienso en alguien que no es uruguayo, ¿cómo pudo aprender a conocer el Montevideo de esa época, gracias justamente a todo lo que fue escribiendo Mario? Acá tenemos Mario Handler, nos dice, bueno, muchas gracias, tengo bastante, pero no creo valga la pena, se lo diré privadamente a Hortensia si ella quiere, nos pone Mario por acá, no sé, Mario, si querés decirnos Ahora, algo o comentar algo. que me ocurrieron demasiadas cosas. Por favor, sí, Mario. Pero digo, hay algo que a mí me gustó mucho y que me daba envidia, que es el enorme éxito que este Mario, mejor que el Mario yo tenía. Me acuerdo, yo en Caracas una vez le dije a un librero, una gran librería, digo, che, ¿vendés poesía o no? Bueno, nada, se vende. Ahora, si me traes 200 Benedetti, los vendo todos, me dijo. Eso indica, era importante, ¿saben por qué? Porque había una guerra contra Benedetti de unos cuantos intelectuales de aquella zona, es decir, de Venezuela, Colombia, etc., que lo llamaban muy cursi y lo atacaban duramente al querido Mario Benedetti. Muy fuerte, no era cualquier cosa, ¿eh? Y entonces siempre da alegría que alguien tenga realmente éxito. Y lo otro que digo, que yo, bueno, lo acompañé en varios lados, en Colonia de Alemania, Köln, ¿no? Él y Biglietti formaron dúo mientras Benedetti recitaba en alemán, Benedetti cantaba. Benedetti tenía un fuerte acento latinoamericano en el alemán, pero lo hablaba bien, ¿eh? Lo hablaba bien, me sorprendió eso. Realmente yo creí que él había abandonado, porque en las biografías siempre dice que el padre, ustedes saben porque yo creo que lo dijiste, no me acuerdo, el padre lo sacó, el padre era muy demócrata, y apenas apareció el nazismo, el padre lo sacó de la Deutsche Schule, ahí está, ahora me acuerdo, es así. Lo sacó de apuro, no quería saber nada con nazis. Eso sí, eso era importante. Y nuestro Mario
siempre amable. Yo lamento que era demasiado trabajador, entonces por el año 2000 yo le quise dar una película para que la mire y hablamos por teléfono largamente y él me dijo, perdóname, pero no puedo más, llevan 8 operaciones, no tengo tiempo de ver tu película, discúlpame, porque él se disculpaba, eso es lo raro. Y bueno, incluso quiso apoyarme para que yo hiciera una película con un productor peruano, pero el productor peruano lo echaron del Perú por razones dictatoriales, en fin, ya está. Persona maravillosa, se terminó. Gracias, Mario. Muchas gracias. Hay mucho para decir de Benedetti, hay muchas anécdotas. Creo que Hortensia nos pintó esa vida de viaje que muchos de nosotros desconocíamos, conocíamos a grandes rasgos algunos de ellos, pero realmente fue un hombre el que el viaje lo marcó. Después más adelante el exilio, el desexilio. Serrat incluso llegaba a decir en algunos momentos, él tenía morriña, usando mucho esa palabra gallega, de su Uruguay cuando estaba lejos de Uruguay. Pero cuando volvía de Uruguay también extrañaba los lugares en los que había estado, y eso es un poco siempre, creo que, no sé, ustedes, alguno de ustedes que haya estado fuera, pasa eso. Uno cuando está afuera extraña su lugar, pero cuando uno vuelve a nuestro lugar, a aquella segunda patria, el segundo lugar en el que estuvo, también nosotros lo extrañamos y seguramente esa impronta quedó en el propio Mario. Si les parece, me dejan leer unas frasecitas que él dijo sobre esto que tú acabas de decir. Adelante, Hortensia. Dice, como cualquier otro exiliado, sobrellevo mi cuota de frustración y de nostalgia, pero intento convertir el exilio en algo vital, no en algo enfermizo. La única receta que me he aplicado a mí mismo y que aconsejo a los demás exiliados es trabajar, sentirse socialmente necesario, darse a la gente del país donde uno está viviendo. Es lo que estaban diciendo ustedes, ¿verdad? Es decir, la nostalgia sí, pero mucho trabajo, mucho hacer y darse a los demás, que creo que es lo que en definitiva se ve en esa sencillez de su trato, ¿no? En esa relación con la gente, con los demás, él se sentía, diríamos, cómodo, se sentía que estaba cumpliendo con su vocación, ¿no? Ese tipo de frases que vos ahora nos transmitiste, Hortensia, hay muchas de él que transmiten lo positivo para poder enfrentar la vida, no solo en el exilio, sino en lo cotidiano, y creo que son frases que nos acompañan a todos nosotros, y recordar justamente a Mario, no solo por esa vasta obra traducida a tantos idiomas, sino por esa energía que él siempre tuvo y esa positividad que tenía para transmitirnos a todos. Me parece que es una de las cosas más valoradas de él, y la sencillez de la que ustedes hablaban, sobre todo los que lo conocieron de esa manera tan cercana. Así es, muchísimas gracias, Hortensia. No sé si hay alguna pregunta más o comentario. Si no, si les parece, podemos dar por finalizado este encuentro. ¿Les parece bien, Hortensia, Silvia? Muy bien, yo encantada y muy agradecida por esta oportunidad de estar con ustedes, de compartir este recuerdo, este homenaje a nuestro Mario. Creo que los uruguayos nos tenemos que sentir orgullosos de que sea querido y recordado en tantas partes del mundo, pero por supuesto empezando por aquí. Muchísimas gracias a ti, Hortensia, por habernos acompañado hoy y habernos también hecho conocer más a Mario Benedetti, en este caso a través de esos viajes que hizo, pero como el gran ser humano que fue. Y bueno,
este es un pequeño grano de arena que nosotros también queríamos aportar a esa gran figura que nos ha representado también siempre a los uruguayos y también a los montevideanos en particular, y que me perdone si hay alguien de Tacuarembó, porque no en vano fue nombrado como ciudadano ilustre allá, creo que por el 2002. Así que muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros, Hortensia. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Hasta la próxima. Un saludo. Hasta luego. Chau, chau.